Muy buenas noches, colegas. Vamos a dar inicio a la sesión número 4 programada para el día de hoy. Iniciamos indicando de manera general la información que vamos a requerir nosotros para poder programar, realizar nuestro diseño agronómico en base a información climatológica, información del comportamiento y los coeficientes de cultivo, el tiempo de duración que tiene cada coeficiente de cultivo en cada fase fenológica, la información de los requerimientos edáficos del suelo, hablamos de textura, capacidad de campo, punto de machetez permanente, la densidad aparente, la conductividad hidráulica, velocidad de infiltración, datos que requerimos para determinar la lámina neta. Contando con información climatológica de los requerimientos del cultivo, la capacidad de almacenamiento del suelo, vamos a poder determinar y poder realizar nuestra programación de nuestro riego en nuestro sistema de riego. El diseño agronómico es un aspecto, es una cápite muy importante en todo proyecto de riego, ya que es el punto de inicio para poder determinar los tiempos y las frecuencias de riego, la distribución de los volúmenes de agua. En tal sentido, vamos a también requerir la información edáfica y vamos a utilizar el software que ya se los he compartido, del Soil Water, de la FAO, la cual vamos a poder introducir información de textura referente a lo que es de arena y arcilla. En base a estos dos parámetros, el software me va a poder calcular automáticamente el porcentaje de limo y así determinar la capacidad de campo, el punto de machetez permanente, el porcentaje de saturación en datos volumétricos, la lámina de agua que se requiere almacenada en el suelo en centímetros por centímetro, la saturación hidráulica o la conductividad hidráulica, la densidad aparente. Asimismo, si contamos con información de materia orgánica, introducimos el porcentaje de materia orgánica, introducimos el porcentaje o la salinidad del suelo, así como también el porcentaje de grava que contamos. Con esa información, el software va a poder determinar las características físicas del suelo para poder saber qué volumen de agua puedo almacenar a una determinada profundidad. Para el requerimiento de agua, para los proyectos de riego, vamos a determinar la lámina neta, que en función de estas fórmulas desarrolladas se definen en base a la capacidad de campo, el punto de machetez permanente, dividido entre 100, ya que estos datos vienen en porcentaje, multiplicado por la densidad aparente y la profundidad del cultivo. Más aún, también la lámina neta real se calcula de la misma manera la capacidad de campo, el punto de machetez permanente dividido entre 100, por el criterio de riego, que este 0.5 puede variar, puede ser 0.4, 0.6, 0.7. Este criterio de riego lo damos nosotros como técnicos para decir en qué momento de la humedad, ¿sí?, voy a yo reponer el volumen de agua determinado. Una vez definido el criterio de riego, multiplicamos por la densidad aparente y la profundidad. La diferencia entre la primera y la segunda fórmula es que estamos incorporando una variable, que es el criterio de riego. Este 0.5%, 0.6%, 7%, que nosotros podemos determinar. Otra fórmula que vamos a utilizar para poder determinar el requerimiento de riego, en base a información edáfica, es la lámina bruta. La lámina bruta se refiere a la división de la lámina neta sobre la eficiencia de aplicación. Estamos hablando de la eficiencia de aplicación del sistema de riego ahora tecnificado, porque estamos haciendo un diseño agronómico para sistemas de riego tecnificado. En un caso muy particular, estamos viendo el sistema de riego por aspersión. Estas tres fórmulas me van a poder determinar la lámina neta y la lámina bruta. La lámina neta es un dato que me va a poder determinar las frecuencias de riego. Sin embargo, la lámina bruta es un valor que va a determinar los tiempos de riego, los volúmenes que debo de aplicar al suelo. Son datos muy diferentes y valores muy diferentes que tenemos que considerar y tomar en cuenta al momento de realizar los cálculos, ya que confundimos estos dos datos. Pensamos que es la misma información y utilizamos el mismo dato para poder determinar las frecuencias de riego o los tiempos de riego o los volúmenes de riego.
Uno me permite determinar las frecuencias de riego y el otro me permite determinar los volúmenes de riego que voy a aplicar, ya que tengo un factor primordial que es la eficiencia de aplicación. Y la eficiencia de aplicación se refiere al volumen real que va a ingresar al suelo, el volumen real que vamos a hacer infiltrar al suelo a una profundidad determinada. Tengamos muy en cuenta y consideremos muy puntualmente estos dos parámetros. Las eficiencias de los sistemas de riego, vamos a nuevamente recapitular referente a lo que es un sistema de riego tradicional. Hablamos de un sistema de riego tendido por surco, por melgas, donde las eficiencias son mínimas. Sin embargo, nosotros vamos a aplicar una eficiencia de riego que va a oscilar de 65 a 80%, como tomando como una media un 75%. ¿Sí? Esta es la eficiencia de aplicación que nosotros vamos a utilizar. Tengan en cuenta que solamente estamos utilizando la eficiencia de aplicación por el momento, ya que en el sistema de riego debemos de considerar las demás eficiencias que nosotros introducimos al software Abro. Me refiero a la eficiencia de captación, conducción, distribución. Y ahí viene incorporado la eficiencia de aplicación. La multiplicación de estos 4 sistemas me da la eficiencia del sistema de riego, Sin embargo, nosotros estamos trabajando para el caso particular del diseño agronómico de un sistema de riego tecnificado. Estamos hablando de la eficiencia de aplicación en base a las fórmulas determinadas, ya que es muy diferente al momento de realizar la distribución de los volúmenes de agua, la otorgación de los derechos de agua por usuario. Es muy diferente utilizar las eficiencias de aplicación a las eficiencias del sistema de riego. ¿Qué es lo que vamos a determinar nosotros? Vamos a determinar el requerimiento de riego. ¿En base a qué parámetros? ¿En base a qué parámetros? En base a parámetros de nuestra cédula de cultivos. Nosotros determinamos qué cultivos vamos a introducir, vamos a implementar. Cultivos que tienen que mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias del proyecto donde yo estoy planteándolo. Por otro lado, debo de conocer la profundidad radicular de estos cultivos, la profundidad radicular efectiva. Estamos hablando de una profundidad radicular efectiva, porque va a ser esa profundidad la cual yo quiero humedecer, la cual yo quiero que el volumen de agua ingrese hasta esa profundidad determinada. En base a la profundidad radicular, las características físicas del suelo, cavidad de campo, punto de mezcla permanente, voy a determinar la lámina de riego. Y la lámina de riego va a permitir determinar los intervalos de riego en función a la división de esta lámina de riego sobre el requerimiento hídrico del cultivo. Estamos hablando de la ETO. Pero yo tengo aquí 4 cultivos y yo no voy a poder distribuir, hacer mi planificación para estos 4 cultivos, ya que al momento de la distribución de los volúmenes de agua para los turnos de riego, solamente los beneficiarios cuentan con un volumen determinado. Entonces, ese volumen determinado tiene que poderme permitir hacer el riego a los 3, 4 o 5 cultivos que yo voy a producir. Una vez determinado los intervalos de riego, yo voy a poder determinar el número de riegos que voy a realizarlo durante el mes, en función al número de días que va a durar el ciclo, dividido lo que es entre el intervalo de riegos, el número de riegos que va a requerir el cultivo. Uno es la frecuencia de riego, o el intervalo de riego, cada cuánto voy a regar, cada cuántos días, y el otro es el número de riegos, en todo el ciclo, Acá estamos colocando un ejemplo de la alfalfa que tiene una duración de 270 días, se va a regar cada 23 días en función de estos datos teóricos, estamos hablando que son datos teóricos, ¿sí? Cada 23 días, y eso me va a implicar regar y tener un número total de 11 riegos. Es decir, que para poder regar el cultivo de agua y satisfacer sus requerimientos, voy a regar durante 11 veces. 11 veces cada 23 días. Es decir, al mes, una vez, voy a poder regar el cultivo del alfa.
Por otro lado, tenemos acá el cultivo de la cebada, la papa, la quinoa y el trigo. El que quiere más requerimiento en menos corto tiempo es el cultivo de la papa en función a este ejemplo. Y el número de riegos que debo de aplicar son 16, mayor número de riegos. Estos parámetros o estos cálculos me tienen que permitir a mí analizar estos datos, para yo poder determinar un volumen determinado, un volumen específico que pueda satisfacer los requerimientos hídricos de estos 5 cultivos, ya que yo no voy a poder programar volúmenes específicos para cada beneficiario. Oye, usted le toca sembrar la alfalfa y le voy a dar 35 litros. Mañana le toca regar, la semana pasada, la siguiente semana le va a tocar regar papa y le voy a dar 45 litros. No es así, colegas, ¿no? Nosotros tenemos que, en base a estos datos que son teóricos, ojo, reitero, los datos que me brinda tanto lo que es el software CROAT y el Abro son información teórica, ¿sí? Muy teórica. Nosotros somos los que tenemos que dar a la interpretación y la aplicabilidad práctica, ya que depende de mucho de nuestra destreza de poder analizar esta variabilidad de días, de frecuencias de riego. Hablamos de 23 días, hablamos de 11 días como mínimo, ¿sí? En tal sentido, nosotros debemos de aterrizar y analizar estos parámetros. Bien, ahora vamos a introducirnos a recabar información ya en función a los datos que nosotros hemos recabado del software CROAT y del software Abro. ¿Qué es lo que me determina acá? Nosotros estamos calculando en función a las características del software del Soil Water, ¿sí? Este software acá. Nosotros introducimos. Tenemos información, vamos a usar un ejemplo acá, del software Abro, del requerimiento hídrico de los cultivos. Vamos a irnos al reporte, se tiene ya la información introducida, vamos a irnos al reporte del requerimiento de los cultivos. Cálculo del Abro situación con proyecto. Nosotros queremos saber cuál es el requerimiento de los cultivos. Bien, hacemos un análisis acá. Este es el requerimiento que me reporta este software en base a la demanda, al requerimiento de agua de los diferentes cultivos. Se ha propuesto sembrar papa en su fase precoz, tardía, haba seca, oca, trigo, cebada para forraje, avena para forraje, alfalfa, cebolla versa, zanahoria, maíz choclo, cebolla verde. Si nos damos cuenta, es una gama y una variedad de cultivos características de una agricultura familiar, ya que la variabilidad de estos cultivos también permiten la sostenibilidad de las familias, ¿sí? Ya que se va al autosustento y lo que es el autoconsumo. Pero sin embargo, contamos con otros cultivos, otras variedades, otras especies que sí son para el mercado. Hablamos de la papa precoz, hablamos de la haba seca, hablamos también de la cebolla, hablamos de la zanahoria, el maíz choclo. Estos cultivos sí ingresan a ser parte de la comercialización de los productores. En tal sentido, acá me manda un reporte de cada uno de estos cultivos. Me indica que el coeficiente de cultivo, el requerimiento en milímetros por cada cultivo, tenemos la ETR es de 22, 60, 142, 146, 88. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el requerimiento neto, que es el mismo volumen, pero en milímetros transformado a metros cúbicos. ¿Sí? A veces vemos esta información y no sabemos de dónde han salido los datos. En tal sentido, es la transformación de los milímetros a los metros cúbicos. Transformamos un milímetro en metros cúbicos. Un litro tiene, ¿cuántos milímetros? 1000 milímetros. Un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿no? Y hacemos esa relación para poder obtener estos volúmenes en metros cúbicos. Y me muestra de cada cultivo, porque yo he introducido más de 6, 7 cultivos. Más de 7 cultivos. ¿Cómo determino ahora el requerimiento en base? Yo estoy trabajando, por decir, en este momento con el software Abro. ¿Cómo determino el requerimiento, la lámina neta y la lámina bruta?
en base a esta información. Acá yo no cuento con datos que me reportan de lámina neta ni lámina bruta, pero yo requiero saber. Y eso no es un valor que me va a dar el software Abro, ya que solamente he introducido información climatológica e información de los coeficientes de cultivo en cada fase fenológica, desde el mes de siembra que hemos iniciado a programar. Para lo cual, si yo he trabajado con el software Abro, debo de recurrir a información de laboratorio o en su caso a información secundaria. Sí, secundaria. Nos vamos a apoyar con este software. Este software me va a poder determinar las características edáficas, la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente, el porcentaje de saturación en volumen, el agua disponible, acá lo vamos a cambiar de unidades métricas, ¿sí? El agua disponible en centímetros por centímetro de suelo, la condición hidráulica o la infiltración que tiene el suelo, ¿sí? Y la densidad aparente. ¿Qué me dice la fórmula para poder determinar la lámina bruta? La lámina bruta es igual a la capacidad de campo. Vamos a retornar a la fórmula determinada acá. Vamos a copiarlo, esta fórmula, para poder hacer seguimiento. Lo estoy haciendo de manera detallada, ya que muchos colegas también están recordando, repasando estos datos, y es muy importante que puedan también practicarlo. Y así todos podemos nivelarnos y poder entrar en el mismo ritmo de poder comprender. Uno de los objetivos fundamentales de este curso no es pasar a la rápida, ¿no? Como cualquier curso, ¿no? Es poderlos enseñar y que ustedes puedan tener base de dónde y cómo se ha podido sacar la información. Bien, tenemos acá la fórmula. La lámina neta es igual a ¿qué? A la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente dividido entre 100 por el factor o el criterio de riego por la densidad aparente y la profundidad. Bien, tengo aquí la fórmula de la lámina neta. Acá está. Lo he llevado a una tabla Excel que todos lo podemos realizar, ¿sí? Hay tablas preelaboradas, desarrolladas, pero si no sé cómo funciona, cómo se introduce, cómo puedo programarme yo mis fórmulas en una tabla Excel, voy a ser dependiente de esas fórmulas. Si una vez ya me desarrollé una tabla, 2, 3 veces lo voy a poder hacer. En tal sentido acá, lo he desarrollado la siguiente fórmula. La capacidad de campo, punto de marchitez permanente, densidad aparente, la profundidad, el criterio de riego, la lámina neta. Bien, la fórmula ¿qué me dice? Capacidad de campo A5 menos B5 por la densidad aparente, ¿sí? Que es C5 por el criterio, por la profundidad en milímetros, estamos hablando aquí en milímetros, ¿sí? 350 o 35 milímetros, estamos hablando del cultivo, hicimos un ejemplo para el cultivo de ajo. Esto puede ir variando, esto varía para cada cultivo, ¿sí? Como en el caso anterior, que mostramos 4 diferentes cultivos y 4 diferentes profundidades. Cuento con el criterio de riego y me determina la lámina bruta, perdón, la lámina neta, ¿sí? Lo he trasladado esta fórmula a una tabla Excel. Si yo no cuento con estos datos, entonces recurro a mi información, a mi software que tiene información ya guardada, pero que va a permitir hacer estos cálculos, ya que tengamos en cuenta, si nos vamos a hacer un cálculo muy fino, muy detallado, nosotros lo estamos convirtiendo muy académico, muy teórico la distribución del agua a nivel de parcela. Tengamos en cuenta que nosotros debemos de dar la aplicabilidad de estos criterios. Bien, vamos a colocar porcentajes de arena, un franco arenoso o un franco arcilloso. Arcilla, perdón, colocamos inicialmente un 35 o 36%. Arena un 25%. Ya me da su clasificación. Si es un franco arcilloso, porque tenemos una mayor cantidad de arcilla. La sumatoria de estos dos me va a dar la diferencia que es el limo. ¿Sí? El limo. Bien, entonces tengo un suelo franco arcillo limoso. Un franco arcillo limoso. ¿Cuáles son sus características de este suelo? Este suelo tiene una capacidad de campo de 37.3.
Y punto de marchitez permanente 22.2. 37.3, 22.2. 37.3, estamos hablando en fracción, 37.3 y 22.2. 22.2. Entonces 0.22.2. Lo estoy cambiando el porcentaje a fracción. La fórmula me dice dividir entre 100. Lo puedo dividir, no hay ningún problema acá en la fórmula, ¿sí? Todo esto lo voy a dividir entre 100, no puedo colocar otro paréntesis, pero yo lo puedo colocar también en fracción. Eso ya es la comodidad de ustedes, ¿sí? Pero estamos colocando de aquí en un parámetro, en un dato fraccionario. Ya tengo la capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Me pide densidad aparente. Densidad aparente. La densidad aparente es de 1.34. Tengo acá 1.39, 1.34. Muy bien. La profundidad. ¿De qué cultivo estamos hablando ahora? Estuvimos hablando del cultivo de ajo. Pero veamos las profundidades de los otros cultivos. Tenemos acá un ejemplo de las profundidades radiculares. Acá. Estas profundidades radiculares. Lo vamos a copiar en nuestra tabla Excel y lo vamos a llevar para poder tener mejor práctica. Un pegado en imagen. Caramba. Pegado especial. JPG. Bien. Acá tengo. Profundidad radicular. Vamos a hacer de la papa. La profundidad radicular es de 600 milímetros, 60 centímetros. Pero generalmente nosotros también trabajamos con una capa arable de 40, 50 centímetros. Usemos este parámetro, este dato. La lámina, la profundidad radicular de 600 milímetros. 600 milímetros. 600 milímetros. Muy bien. Ya tengo calculado la lámina neta. Un criterio de llego, ¿a qué porcentaje voy a llegar yo? Cuando esté la unidad, ¿en qué porcentaje? En un 55%. Pero mire, son datos, son criterios. ¿Cómo yo voy a saber si está en un 55%? O está en un 63%. Son datos que no vamos a poder determinar, ¿sí? Pero de manera teórica o bajo un criterio, un enfoque que le estoy dando, entonces puede ser un 60% o 50%, porque no voy a poder determinar específicamente 55.2, 55.3, ¿no? En tal sentido usamos estos datos, 50, 55 o 60. Usemos un factor de criterio de riesgo de 60%. Bien, mi lámina neta es de 72.84, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir redondeando este dato porque necesito trabajar con números enteros. Ya determiné la lámina neta. ¿Cómo he determinado? ¿De dónde he determinado? He determinado en función a la información que me ha brindado este software. Yo también puedo determinar en base a los datos que me reporta los análisis de laboratorio. Es lo mismo. Pero si sus datos, si su reporte de análisis de laboratorio no le ha podido dar a usted, la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, pero sí tiene el porcentaje de arena, limo y arcilla, usted introduce esos porcentajes de arcilla y arena en estas dos celdas y le va a dar estos parámetros de capacidad de campo y punto de marchitez permanente. ¿Sí? Asimismo le va a dar lo que es la densidad aparente, pero puede comparar. En algunos laboratorios sí nos otorgan la densidad aparente como dato y en otros laboratorios no. Pero calculemos, veamos la confiabilidad. Usted también va a determinar la materia orgánica, entonces introduzca el porcentaje, será 2.5, o será menos 1.8, será más, ¿sí? Y en sentido que va incrementando, aumentando, disminuyendo, aumentando, también varían los datos, varía la información. Tiene la salinidad del suelo en decisoles, 10 Siemens, perdón, bienísimo. Entonces introduce la información en 10 Siemens, ¿no? Y va variando ese dato. Y trabaja con esa información que le brinda. Una vez capturada esa información, introduce usted a su tabla Excel. Yo les voy a compartir esta tabla, de todas maneras, ¿sí? Y coloca esos datos, esas variables, su criterio de riego y su lámina neta. Una vez determinado estos parámetros de la lámina neta, la lámina neta, ¿sí? Procedemos a determinar la lámina bruta. La lámina bruta es la división de la lámina neta sobre la eficiencia de aplicación. ¿Sí? La eficiencia de aplicación. ¿Y es igual a qué? Acá tengo como un parámetro, un dato que me enfoqué, que es de eficiencia de aplicación del 75%. ¿Sí? Del 75%. Entonces, yo divido la lámina neta
que es F5, dividido entre B1 por 100, ¿sí? Dividido entre 100. Y ese es el dato que tengo, en milímetros, lámina bruta. Para determinar las frecuencias de Diego, los intervalos de Diego, voy a utilizar este dato. Tengamos muy en cuenta, colegas, este dato, ¿sí? Y para los volúmenes de Diego, voy a utilizar este otro dato. Intervalos de Diego, frecuencia de Diego con la lámina neta. Volúmenes de Diego que voy a otorgar con la lámina bruta. Tengamos muy en cuenta porque, les reitero, hay bastante confusión en estos dos datos, en estas dos referencias de lámina neta y lámina bruta. En todo caso, reitero, la lámina neta se utiliza para determinar la frecuencia de riego o los intervalos de riego, que me dice cada cuántos días yo voy a regar un determinado volumen. Y la lámina bruta me dice el volumen que yo voy a aplicar cada tantos días que me va a decir la lámina neta. Reitero, la lámina neta me dice cada cuánto tiempo yo voy a regar. Y la lámina bruta me dice qué volumen voy a aplicar cada cierto tiempo, que es la frecuencia de riego. Con estos ejemplos de la frecuencia de la lámina neta y la lámina bruta, vamos a pasar a determinar en el siguiente periodo las frecuencias de riego y los demás cálculos que ya son para mí mecánicos. Pero es muy importante tener en cuenta este punto de partida, la lámina neta y la lámina bruta. ¿Cómo determino estos parámetros? Determino en función a la información edáfica y en función también a la información climática. ¿Sí? Estos requerimientos. He hecho un ejemplo con el requerimiento que me está pidiendo lo que es el software Abro. Por decir, he trabajado con el Abro y el Abro no me ha dado ninguna información del requerimiento de la lámina neta ni de la lámina bruta. Sí tengo el requerimiento del cultivo que me va a poder determinar la frecuencia de riego, pero no tengo la lámina bruta. En el siguiente periodo, en la segunda sesión del día de hoy, vamos a ver ya información con el software CROWAT. Les indicaba que este software ya me brinda la lámina bruta y la lámina neta.